Texto número 5, en el capítulo primero del segundo canto, en el Srimad Bhagavatam. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tasmat Bharatas Sarvatmam Bhagavan Ishvaro Hari Shrotavya Kirtitavyas Cha Smartavyas Chittata Bhayam. Traducción. Oh descendiente del rey Bharata, aquel que desee liberarse de todos los sufrimientos debe oír hablar de la personalidad de Dios y glorificar y también recordar a la personalidad de Dios, quien es la superalma, el controlador y el que redime de todos los sufrimientos. Vean que podemos resaltar este pequeño detalle en este verso. Estamos apenas comenzando a oír las primeras palabras de este gran sabio, como Prabhupada vino diciendo en el capítulo anterior. Sukadeva Goswami, el gran hijo de Vyasadeva. Sabemos quién es Vyasadeva, la autoridad que es. Y entonces en sus primeras palabras, este Sukadeva Goswami, este gran sabio, se refiere al rey Pariksit como descendiente de Bharata. Y ustedes sabrán, recordarán que Krishna hace lo mismo con Arjuna. En varias ocasiones, Krishna le llama a Arjuna el mejor de los Bharatas, o descendiente del Bharata. Y vemos aquí entonces cómo se utiliza ese recurso de recordar al rey Bharata y recordarle a aquella persona que está oyendo, en este caso Pariksit, recordarle a esa persona que el linaje que tiene, la familia de la cual proviene, en otras palabras, para resaltar el hecho de que ellos, todos tus antepasados, tú perteneces a la familia del rey Bharata, han sido inteligentes, han sabido seguir el consejo que estoy presentando aquí, el consejo de escuchar acerca de Dios, glorificarle, recordarle. Así que tenemos aquí a los descendientes del rey Bharata. Vamos a ver el comentario de Prabhupada que dice así. En el verso anterior, Sri Shukadeva Goswami ha descrito cómo los hombres necios y apegados a lo material desperdician su valioso tiempo en el mejoramiento de las condiciones materiales de la vida, durmiendo, entregándose a la vida sexual, desarrollando condiciones económicas y manteniendo a una banda de parientes que serán aniquilados y desaparecerán en el olvido. Al dedicarse a todas estas actividades materialistas, el alma viviente, se enreda en el ciclo de la ley de las acciones fruitivas. Esto entraña la cadena del nacimiento y la muerte en las 8.400.000 especies de vida. Y estos son los seres acuáticos, los vegetales, los reptiles, las aves, las bestias y el hombre civilizado. Y luego, de nuevo, la forma humana, que es la oportunidad para salirse del ciclo de la acción fruitiva. Así pues,
Si uno desea liberarse de este círculo vicioso, debe entonces dejar de actuar como un karmi o disfrutador de los resultados de su propio trabajo, bueno o malo. Uno no debe hacer nada, ni bueno ni malo, para sí mismo, sino que debe ejecutar todo en el nombre del Señor Supremo, el propietario final de todo lo que existe. Esta manera de trabajar también se recomienda en la Bhagavad Gita 9.27, en donde se instruye que se debe trabajar para el beneficio del Señor. Vamos a ir allá al 9.27 dentro de un momento. Por consiguiente, en primer lugar, se debe oír hablar del Señor. Después de que uno ha oído perfecta y minuciosamente, debe glorificar sus actos y hazañas. Y de ese modo le será posible recordar constantemente la naturaleza trascendental del Señor. El oír hablar del Señor y el glorificarlo a Él son cosas idénticas a la naturaleza trascendental del Señor. Y por el hecho de hacerlo, uno siempre se hallará en compañía del Señor. Esto lo libera a uno de toda clase de temores. El Señor es la superalma, entre paréntesis, Param Atma, que está presente en los corazones de todos los seres vivientes. Y en consecuencia, mediante el antedicho proceso de oír y glorificar, el Señor invita a todos los que estén en su creación a que se asocien con Él. Este proceso de oír hablar del Señor y de glorificarlo a Él es bueno para todo el mundo, sea quien sea, y lo llevará a uno a lograr el máximo éxito en todo aquello a lo que se dedique por designio de la providencia. Palabras mayores. Voy a leer nuevamente. Este proceso de oír hablar del Señor y de glorificarlo a Él es bueno para todo el mundo, sea quien sea, y lo llevará a uno a lograr el máximo éxito en todo aquello a lo que se dedique por designio de la providencia. Hay muchas clases de seres humanos: los trabajadores fruitivos, los filósofos empíricos, los yogis místicos y finalmente los devotos puros. Para que todos ellos logren el éxito deseado, hay un único proceso aplicable. Todo el mundo quiere estar libre de toda clase de temores y todo el mundo quiere conseguir en la vida la máxima felicidad posible. El proceso perfecto para lograrlo, aquí y ahora, se recomienda en el Srimad Bhagavatam, que ha sido proferido por una autoridad tan eminente como lo es Srila Shukadeva Goswami. Por oír hablar del Señor y glorificarlo a Él, todas las actividades de la persona se transforman en actividades espirituales, y de ese modo todos los conceptos de los sufrimientos materiales se eliminan por completo. Fin del comentario de Prabhupada. En el verso sánscrito, la última palabra hay algo muy particular con esta última palabra. Y la palabra es Abhayam. Ustedes recordarán que el nombre que recibe Prabhupada cuando él nace y sus papás lo nombran, le ponen su nombre es Abhay. Abhay Charan. Su apellido era D. Eso era su apellido. D-E. D. Y su nombre era Abhay. Entonces, bueno, su maestro espiritual después lo inicia, le da iniciación. Y su nombre como Abhay sigue todavía. Él no cambia el nombre de Prabhupada, sino simplemente le agrega un nombre más, su maestro espiritual. Su nombre de pila era Abhay Charan,
y ahora su nombre de iniciación era Abhay Charan Aravinda. Un tercer nombre, Abhay Charan Aravinda Das. Y Abhay es ausencia de temor, ausencia de miedo. Y todo aquel que sirve a Krishna, entonces todo el sirviente de Krishna está libre de miedo, es Abhayam. Y vamos a ir a ver cómo Prabhupada traduce esta palabra aquí en este verso. Y es muy curioso que hoy aquí no lo traduce como libre de miedo, sino simplemente como libertad. Y tiene sentido, ¿no? Porque si alguien es libre, pues no tiene miedo. Y si alguien está temeroso, si alguien tiene algún tipo de miedo, pues el miedo no le va a impedir su libertad. Por lo tanto, él aquí traduce Abhay como libertad. Todo el mundo quiere estar libre de toda clase de temores. Todo el mundo quiere ser Abhay. Sigo leyendo. Todo el mundo quiere estar libre de toda clase de temores. Y todo el mundo quiere conseguir en la vida la máxima felicidad posible. Así que Abhay es un estado que de manera natural todo el mundo busca, el liberarse del temor. Y es por esa razón que todo el mundo hace planes, todos hacemos planes para que en el futuro mi seguridad, mi felicidad, mi salud, mi bienestar esté asegurado. Y nos genera preocupación, tal vez ansiedad, el hecho de saber que en el futuro mi bienestar, no voy a tener bienestar. A veces tenemos la certeza de que en el futuro, posiblemente la próxima semana o mañana, cualquier futuro, a veces hay la certeza de que no voy a tener bienestar. Y a veces hay simplemente incertidumbre. Incluso la incertidumbre de que no sé si voy a tener bienestar o no. Incluso la misma incertidumbre ya genera un estado de perturbación, digamos, en uno. Puede generar temor también la incertidumbre. Aquí Prabhupada entonces está hablando de Abhay, del estar libre de temor. Para estar libre de temor, a ver, Prabhupada aquí habló de los devotos puros y él, vamos a ver, él dijo que para que todos ellos, para que todo el mundo logre el éxito deseado, hay un único proceso aplicable. Sigo leyendo. Todo el mundo quiere estar libre de toda clase de temores y todo el mundo quiere conseguir la máxima perfección, la máxima felicidad posible. Y aquí está. Y el proceso perfecto para lograrlo, aquí y ahora, se recomienda en el Srimad Bhagavatam. Y ha sido proferido por una gran autoridad tan eminente como lo es Shukadeva Goswami. ¿En qué consiste eso? En oír hablar del Señor y glorificarlo a Él. ¿Y qué pasa cuando uno se pone a oír hablar del Señor y glorificarlo a Él? Sucede que todas las actividades de la persona se transforman en espirituales, en actividades espirituales. Es bastante, como vemos, cada tanto podemos notar que en el Bhagavatam aparecen ciertas afirmaciones bastante osadas, bastante, sí, osadas, ¿no? Aquí se está diciendo que uno, con oír y glorificar a Dios, todas sus actividades se vuelven espirituales. Qué valor de afirmar eso. Leo nuevamente, por oír hablar del Señor y glorificarlo a Él, todas las actividades de la persona se transforman en actividades espirituales. Y de ese modo, sigo leyendo, de ese modo los conceptos de los sufrimientos materiales se eliminan por completo. De acuerdo con algunos estudios en psiquiatría, alguna gente dedicada al tema ha escrito algún par de artículos en relación a ello y se define que alrededor de un 91% de todas las cosas que nos preocupan del futuro
nunca terminan de concretarse, nunca se dan. O sea, dicho de otras maneras, nos preocupamos por cosas que nunca ocurren. De acuerdo, como digo, a gente que se dedica a estudiar eso en la psiquiatría. 91% de las cosas que nos preocupan del futuro nunca llegan a concretarse. Fue una preocupación que de nada sirvió, porque nunca eso que me preocupaba nunca se manifestó, nunca se dio. Solamente son posibles que están en la cabeza y debido a que el cerebro no identifica si la escena que me estoy imaginando es verdadera o no, el cerebro la identifica como que la está viviendo. Por lo tanto, ese estrés que se genera sí es real, a pesar de solamente ser una imaginación del futuro. Lo mismo sucede con los recuerdos, que el cerebro no identifica tanto si es un recuerdo o no, solamente sabe que en ese momento está esa escena, la persona está remembrando, está recordando tal o cual escena, agradable o desagradable. Y el cerebro va a experimentar lo que tenga que experimentar. En este caso, si es algo estresante, entonces va nuevamente ¿cómo se llama?, generar todos los químicos necesarios para sentir estrés, para sentirse estresado. Así que Prabhupada dice aquí que la forma en la que podemos eliminar sufrimientos materiales, ese tipo de preocupaciones que, de acuerdo, como dijimos, con alguna gente dentro del campo científico, muchos de esos sufrimientos materiales se debe a conceptos distorsionados que tenemos del futuro. Y podemos eliminar todo eso por completo, dice Prabhupada. Por completo. Basta con, de acuerdo como lo ha dicho aquí esta autoridad tan eminente, en palabras de Prabhupada, este es un proceso perfecto que consiste en, un poquito más arriba, ¿dónde está? Oír hablar del Señor y glorificarlo a Él. Es bastante simple, ¿no? Pero hay algunos peros aquí, o hay una parte ¿cómo se llama? Una sección en letra pequeña. Bueno, no letra pequeña en el sentido de que a veces se usa esa frase para hacernos ver de que la letra pequeña nos puede traer problemas, ¿no? Por eso hay que leer la letra pequeña del contrato. En este caso, no hay ningún problema. No es que hay alguna trampa en el contrato que Krishna le pone en la mesa a uno. Sí hay letras pequeñas en el sentido de que hay que llevar a cabo aquello con atención, hay que leer bien las instrucciones. Si el proceso es solamente de oír y glorificar, lo mejor sería entonces que nos centremos o que nos pongamos a preguntarnos en qué consiste una buena escucha y en qué consiste una buena glorificación. Porque en la medida en la que vamos mejorando nuestra escucha y nuestra glorificación, entonces va mejorando lo demás. Y tal como todas las cosas, aquí estamos en el canto segundo ya hemos avanzado, realmente hemos avanzado bastante. En el sentido, claro, uno puede leer el canto primero o puede leer, hay una diferencia entre leer y estudiar, ¿no? Y para el ritmo que hemos llevado y la intención que hemos tenido en toda esta lectura, que es de tratar de comprender de manera más detenida y de analizar y reflexionar sobre cada verso, es un avance grande, todo el primer canto. Pero se supone y se espera que leímos ya la Gita. Y desde la Gita, que es un libro previo todavía al primer canto, Krishna describió que todas las actividades de uno o del ser humano se pueden llevar a cabo en bondad, pasión e ignorancia. Por lo tanto, si hay esas tres opciones de actuar, bondadosa, apasionada u oscura, ignorante, es posible, bueno, no es posible, sino definitivamente lo es, que podemos llevar a cabo el proceso de oír y glorificar o en bondad o en pasión o ignorancia. Esto se va a hablar ya hacia el canto tercero, pero aquí nos podemos adelantar a ello. Krishna, las escrituras describen que también se puede llevar a cabo en bondad, pasión o en ignorancia el acto de oír. Y por lo tanto vale la pena entonces aprender o ir indagando en qué consiste el acto, cómo sería un acto de oír en bondad.
de manera virtuosa en la bondad. Y eso nos permitirá entonces sacar mejor provecho. En algunas porciones también de las Escrituras se describe que en la medida en la que nosotros mejoramos nuestra escucha, si uno mejora la escucha, entonces uno mejora todas las demás, los demás prácticas del laboratorio espiritual. Y si uno descuida la escucha, entonces va a ir descuidando y por lo tanto decreciendo la calidad de todas las demás actividades. Para ver esto, la importancia de la escucha, y bueno, ya vimos que es importante, vamos a ir a la Gita 15:19 y vamos a encontrar un verso, una referencia de Prabhupada en relación a la escucha, clave, súper clave, que nos va a dar también una pauta más para profundizar un poco más en la comprensión de la escucha. Vamos a ir allá, 15:19 de la Gita. Y como digo, esta es una pista clave, bastante intuitiva y bastante, no es nada así súper esotérico, pero hacía falta leerlo de Prabhupada. Krishna le dice a Arjuna, el sánscrito dice así, Yomam evam asamudho janati purushottamam sasarva vid bhayatimam sarva bhavena bharata. Aquí está, como decíamos, que Krishna le dice a Arjuna, oh hijo de Bharata, todo aquel que sin dudar me conoce como la suprema personalidad de Dios es el conocedor de todo. En consecuencia, él se dedica por entero a prestarme servicio devocional. Aquí Prabhupada da su comentario, pero vamos a buscar específicamente esto. Vean lo que dice Prabhupada y qué simple pero contundente. El conocimiento védico se denomina Shruti, o sea, aquello que se aprende por oír. Uno debe de hecho recibir el mensaje védico de labios de autoridades tales como Krishna y sus representantes. Aquí Krishna señala todo muy bien y uno debe oír lo que expone esta fuente. Aquí está lo que buscamos. El simple hecho de oír como los cerdos no basta. Uno debe ser capaz de entender a las autoridades. Punto. Nuevamente, el simple hecho de oír como los cerdos no basta. Uno debe ser capaz de entender a las autoridades. Esto fue 15:19. Vamos ahora al 9:20. Siempre me olvido cuando quiero localizar este verso. Creo que es 9:20. Vamos a ver. 9:20. Y también vamos a leer el 9:27 que Prabhupada recomendó en el texto del Bhagavatam de hoy. Sí. Vean lo que dice Prabhupada en el 9:20. Ya que venimos del 15:19, en donde Prabhupada dice que no simplemente hay que escuchar como un animalito ya, sino que hay que tratar de entender lo que se nos está diciendo. Dice Prabhupada en el 9:20, el servicio devocional comienza con el canto del mantra Hare Krishna a la par del intento de entender a Krishna en verdad. Dos cosas menciona aquí Prabhupada. El servicio devocional comienza con el canto del mantra Hare Krishna a la par del intento de entender a Krishna en verdad. O sea que es necesario, es un requisito hacer un esfuerzo por tratar de entender lo que se nos está diciendo, por tratar de entender lo que estamos leyendo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significaría esto si lo volteamos y lo ponemos de esta manera? ¿Cómo puedo aplicar esto en este contexto? Ese ejercicio es a lo que Prabhupada llama la especulación filosófica. Hacer uso de nuestra cabeza, nuestra inteligencia y tratar de entender aquello de lo que estamos escuchando. Si el proceso consiste en oír, pues no hace falta oír solamente como un animal, dijo Prabhupada, sino tratar de entender. Y hace unos días, ya hace algunas semanas atrás, hacíamos notar esto tan interesante de que Prabhupada no dice,
hay que escuchar, pero también practicar. Prabhupada no pide que uno salte directamente a la práctica. Él pide que antes de saltar a la práctica, uno trate de entender. Aquí el asunto no es teoría, escuchar la teoría y pasar a practicar, sino escuchar y tratar de entender, tratar de asimilar, de entender, de reflexionar. Y vamos al 9.27, en el que entonces Prabhupada recomendó, una recomendación de Krishna. Aquí está. Krishna le dice a Arjuna en este verso que Yat Karoshi Yat Ashnasi, Yat Juhosi Dadasi Yat Tapasyasi Kaunteya, Tat Kurusva Mad Arpanam. Todo lo que hagas, dice Krishna, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas o regales y todas las austeridades que realices, hazlo, oh hijo de Kunti, como una ofrenda a mí. Es lo que Krishna dice en el 9.27, que Prabhupada mencionó aquí. Vamos a volver finalmente al verso de hoy, en donde Shukadeva dice entonces que si uno desea liberarse, si uno desea limpiarse del miedo, volverse un abhay, estar libre de miedo y por lo tanto también de sufrimientos, debe oír hablar de la personalidad de Dios, también glorificarlo, recordarlo a Él siempre, quien es la superalma, recordar que Él está conmigo en mi corazón. Él es la superalma, el controlador, el que redime a todo, a todos. Y como aquí Prabhupada dijo entonces, y es la tesitura de todos estos versos, como en general la sociedad humana en general, actual, pero no solamente es un asunto del siglo XXI, sino en general, tiene esa tendencia a olvidar, a ver como más urgente la economía, ver como más urgente la ecología, ver como más urgente la salud. Y bueno, a veces la salud es más urgente, pero no más importante. Entonces hay la tendencia a ponerlo a un plano de menor importancia, el alma, menor importancia. Yo mismo, mi parte, sabemos de manera tan cultural que somos cuerpo y alma. Así que tiende a verse de manera menos importante la necesidad del alma y por lo tanto todos los demás intentos de reparar la ecología, la sociología y todo lo demás no terminan de dar placer, de dar satisfacción. Y como Prabhupada decía ayer, el intento por prolongar la vida eh, es, es algo tan visible, ¿no? La esperanza de que, bueno, podemos producir órganos em, para trasplantar un corazón artificial, un hígado artificial, y ya lo estamos pudiendo hacer por fin. Esa es la esperanza de muchas personas de que sí, ¿no? O sea, ya estamos produciendo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Órganos para poder prolongar la vida. Ya no importa porque voy a poder cambiar así como al inicio cuando, cuando había al inicio, digamos, de la revolución digital, sí, de digital, era difícil el acceso a un smartphone, a un teléfono inteligente. Y hoy prácticamente por todos lados, por doquier hay diferentes calidades, por supuesto, pero uno puede acceder con mayor facilidad a un teléfono inteligente. Y similarmente, si bien es verdad, es algo bastante caro hoy por hoy, el producir órganos para trasplantar los órganos artificiales, pero pronto será súper barato, ¿no? Y la falsa esperanza es de que ahora sí, no habrá problema porque podemos simplemente comprar un hígado nuevo y listo, ¿no? Pero Prabhupada señala aquí que el único, o la forma para volver eh, nuestra vida perfecta, vamos a ver cómo fue que lo dijo, la forma de servir a Krishna. Vean que aquí Prabhupada dice también, después de que uno ha oído perfecta y minuciosamente, lo mismo que venimos de leer de la Gita del 15-19, después de eso se debe glorificar sus actos y hazañas
Y de ese modo le será posible recordar al Señor constantemente. Después de que uno ha oído perfecta y minuciosamente, no ir simplemente a la carrera. Yo ya leí la Gita, ya me lo leí y ya está, ya lo leí, a pesar de que es un libro que durante años y generaciones enteras sabios y santos se han dedicado a estudiarlo, a profundizar, décadas enteras leyéndolo y tratando de asimilarlo. Yo ya lo leí. ¿Qué otro libro tengo que leer? Y Prabhupada habla aquí de escuchar, o podemos decir también leer, perfecta y minuciosamente. Ok, entonces vamos a terminar aquí. Termino solamente subrayando esto y leyéndolo. Este proceso de oír hablar del Señor y de glorificarlo a Él es bueno para todo el mundo, sea quien sea, y lo llevará a uno a lograr el máximo éxito en todo aquello a lo que se dedique por designio de la providencia. Ok, así que aquí terminamos. Que tengan un bonito día, un bonito domingo, un día provechoso en la búsqueda del máximo éxito en su vida. Estoy aquí leyendo una pregunta de Jesús Matilde. Saludos, Jesús Matilde. Estaba a punto de irme, pero su pregunta. Prabhu, ¿hasta qué punto debe o puede una persona invertir en la vida de otros? Escuché que cada quien está situado donde quiere y así si sus necesidades son todas materiales y no la vida espiritual, entonces no debemos interferir. ¿Qué hay de cierto en esta afirmación? Sí, mi comprensión del tema es la siguiente, que si una persona está, a ver, ¿debemos interferir o no debemos interferir? Hay ocasiones en las que tenemos el deber de interferir, ¿no? Como un padre con sus hijos. Ahí hay un deber, ¿no? Hay otras ocasiones en donde yo no tengo ninguna perfil de autoridad frente a esta persona. Por lo tanto, si interfiero, aunque sea en algo mínimo, mi acto de interferencia va a causar un mayor más grande. Por lo tanto, eso, punto número uno, vale la pena reconocer si tengo el deber, si la vida misma me exige como deber ahora mismo actuar. Como dije, el deber más claro es de un padre. Eso por un lado. Número dos, la forma en la que lo hace Krishna con Arjuna es que Krishna empieza a instruir a Arjuna, o sea, a educarlo, hasta el punto en el que Arjuna, o hasta el momento en el que Arjuna le dice, por favor, ayúdame. Eso también hace algún tiempo lo comprendí, de que Krishna pudo haber hecho callar a Arjuna y decirle, mira, te voy a ilustrar, te voy a iluminar, pero Krishna únicamente entró en el rol de maestro, y así lo señala Prabhupada, únicamente hasta que Arjuna le pidió ayuda. Cuando él pide ayuda, entonces dice Krishna, bueno, te voy a explicar. Lo mismo sucede me viene ahora a la cabeza una escena en el Mahabharata en donde los Pándavas pierden todo, los engañan con un juego de dados y tal. Y alguien más adelante, ya cuando los Pándavas han vivido muchas, ¿cómo se llaman? Tormentos, alguien le pregunta a Arjuna, a Krishna, ¿por qué no ayudó a los Pándavas? Y ¿por qué no lo ayudó? ¿Por qué no ayudó a los Pándavas en aquel momento en el que estaban siendo burlados y engañados en los juegos de dados? Y Krishna dijo que es que ellos no me pidieron ayuda. Esa es una cita del Mahabharata, no del Srimad Bhagavatam, pero también, al menos en mi caso, me ha servido como para tener una idea más clara del tema de ofrecer ayuda. Ahora, nuestra misión, la misión a la que pertenecemos, la misión de Prabhupada, es misionera, o sea que busca ayudar a la humanidad. Y la forma en la que Prabhupada lo hacía es entonces teniendo centros, invitando a las personas a que aprecien lo que hacemos, a que aprecien nuestra filosofía, y si alguno tiene interés, pues adelante y le ayudamos y le compartimos todo lo que tengamos para compartirle, ¿no? Pero
Siempre la tesitura es, el color es de que estamos dispuestos a ayudarte. Posiblemente sería bastante problemático intentar ir casa por casa y decirle a la persona, mire, nosotros le vamos a resolver su vida, así que deme chance, voy a entrar a su casa y le voy a resolver su vida. En un sentido podríamos hacerlo, digan, bueno, yo no, pero alguien que tenga suficiente experiencia en el servicio devocional podría ir sin duda. Y preocupada mismo, pongamos, él pudo haber ido casa por casa y decirle a la persona, venga, le voy a solucionar su vida y escúcheme. Pero no funcionaba así. Lo primero es que el estudiante tiene que tener una inquietud, ya sea el estudiante del servicio devocional o la persona a quien queramos ayudar. Repito, esta es la forma en la que yo lo comprendo hoy por hoy. Si la persona a la que pretendo ayudar tiene que tener al menos un pequeño deseo de querer cambiar su situación. Y si hay ese pequeño deseo, entonces la ayuda que brindemos va a ser útil. El detalle es que a veces la persona no tiene nada de deseo y yo tengo mucho dolor de verla. Me inquieta verla sufrir o me inquieta verla en tal o cual situación. Y a veces es una disyuntiva porque quisiera ayudarle, sé que le puede ayudar esto que estoy pensando. Yo viví algo similar tal vez, puede ayudarle este consejo, pero la persona tal vez ni siquiera se ha dado cuenta de que está haciendo algo que le daña. Y si no tiene el deseo de salir de allí, como digo, mi comprensión es que hoy por hoy, en este momento de mi vida, yo no me involucro. Lo que sí puedo hacer es ofrecer un poco mi amistad y tal vez cultivar un poco de confianza con la persona y en su momento tal vez conversar acerca del tema para, no sé, esa es la forma en la que, como digo, lo hago. Sí, porque si no, la experiencia dice que el ayudar a alguien que no quiere ser ayudado puede terminar en una tragedia mayor. Y sí, eso es lo que podría decir por ahora, Jesús Matilde. Sigo yo también estudiando ese tema, tratando de aprender el arte de ayudar, el arte de la compasión. Muy bien, estimados Vaishnavas, estimados amigos. Como decía, entonces que tengan un bonito domingo, igual también a usted, Jesús Matilde. Y si el Señor lo permite, entonces continuamos mañana. Hare Krishna.